dedicado hoy día para ustedes, o voy a dedicar, es el manejo ortodóntico del paciente quirúrgico con deformidades dentomaxilofaciales. Este tipo de paciente es un paciente totalmente diferente al normalmente que nosotros conocemos en ortodoncia, ¿no? Es un paciente que tiene una carga grande externa, ¿no? Una deformidad notoria, una deformidad que nos va más allá de la maloclusión, va más allá de la parte intraoral. Se está dando y se está evidenciando externamente. Para lo cual es importante entender cómo interrelacionar el equipo que va a tener este tipo de pacientes. Normalmente un paciente que es quirúrgico pensamos que solamente el cirujano lo maneja. En algunos lados todavía es así. No, el equipo multidisciplinario que tiene que manejar a este paciente pasa por más allá del cirujano. La primera visita por el cirujano dentista general y parte del equipo multidisciplinario que es el ortodoncista. El ortodoncista, que a veces para totalmente divorciado de la parte quirúrgica, no quiere saber a veces mucho de eso. ¿Por qué? Porque quiere manejar el paciente solamente ortodóncicamente. En lugares como este, como el hospital, donde convivimos en el mismo sitio, tanto ortodoncista como cirujano, sí sabemos trabajar interrelacionadamente, porque queremos o no nos vamos encontrando, ¿no? Sin embargo, en la práctica privada es bien difícil acceder a este contacto, a esta interrelación, ya que este paciente necesita desde el primer momento una visita de ambos profesionales para que le expliquen, para que lo vean y le diagnostiquen y hagan un plan de tratamiento adecuado para el bien de él, ¿no? Lo digo porque tengo un hermano cirujano y es bien difícil entenderme con él, ¿no? Mis amigos felizmente sí me entienden un poquito más que él, ¿no? En la práctica privada pasa eso, ¿no? El objetivo de la ponencia hoy día es estandarizar un protocolo de atención para ese tipo de pacientes, ¿no? Un protocolo que pasa por la interrelación conjunta de ambos profesionales. Las deformidades dentomaxilofaciales, como ya hemos dicho anteriormente, van más allá de la maloclusión, van más allá del problema de dientes, dentario, el problema de tejidos internos, ¿no? Se constituye una alta deformidad física que altera al paciente no solamente en la parte funcional, sino también en una parte estética. Una parte estética que tiene una connotación psicosocial generalmente para el paciente, más allá de la parte funcional, ¿no? Estas deformidades empiezan en la infancia, se van a concretar más allá en la adolescencia y se van a instaurar definitivamente en la parte de la adultez, ¿no? Estas deformidades, si bien es cierto, no son en gran parte la mayoría de las maloclusiones, pero sí abarcan un alto porcentaje internamente del prognathismo mandibular, ¿no? El prognathismo mandibular es la primera forma de deformidad dentomaxilofacial, la más recurrente, ¿no? Seguido del retrognatismo mandibular, ¿no? Luego el retrognatismo del maxila, ¿no? O retrusión maxilar, ¿no? Evidente, ¿no? Como vemos aquí en la figura. Y en último lugar, y no menos importante, la laterodesviación mandibular. Estos pacientes comúnmente no van al consultorio a veces, no los vemos comunes, ¿no? Nosotros estamos esperando un paciente con dientecitos un poquito chuecos, ¿no? Para poder arreglarlos. Sin embargo, aquí en el hospital sí vienen, ¿no? Vienen y quieren una solución adecuada. Vienen y esperan de nosotros que les satisfagamos sus necesidades, ¿no? Que le demos un plan de tratamiento adecuado. Estas deformidades dentomaxilofaciales, como le dije, se instauran en la primera infancia, ¿no? Ya son evidentes en la dentición mixta, sobre todo, se van dando, ¿no? Después del cambio primero de la dentición primaria, y son de tipo genético hereditario generalmente.
este tipo de gente hereditario va a ser un patrón de crecimiento en ellos. Un patrón de crecimiento que desgraciadamente a veces no vamos a poder evitar. Este patrón de crecimiento se va a instalar más adelante en la adultez, un seguimiento de un paciente que ya tenía una clase 3 y luego se va deformando a un traumatismo mandibular no evidente con una mordida abierta. Este tipo de paciente tiene connotaciones y se exacerba por factores ambientales, factores de fusión digital, de respiración bucal, los factores ambientales y epigenéticos que están rodeando al paciente se exacerban para que la deformidad se instaure de manera grande, ¿no? En este tipo de pacientes. Si bien es cierto, como les dije, la epidemiología no es mayor, no es la gran cantidad de pacientes con malformaciones que tengan deformidades, dentro de esa población menor, un 5% se hace discapacitante. Se hace discapacitante por la funcionalidad que está alterada, ¿no? Y el factor psicosocial generalmente, que no deja al paciente realizarse y desarrollarse en su medio, ¿no? Es por ello que es importantísimo entender cuál es la connotación de este paciente, ¿no? Si bien es cierto, está documentado desde la antigüedad las deformidades maxilofaciales en el mundo, en los tiempos antiguos, en la Edad Media, etc., nosotros hemos creído conveniente, hemos visto investigando que en la parte, ¿no?, en el archivo de la Sociedad de Oftalmología, vemos unas evidencias de las deformidades maxilofaciales que ya se daban en la época prehispánica en América Latina, ¿no? Vemos un huaco que retrata una deformidad, ¿no?, que se veía en su momento en una cultura colombiana, ¿no?, de Itaúí, por ejemplo, ¿no? Nótese ahí la deformidad, los ojos exotálmicos, ¿no?, compatibles con el signo de Cruzón. Y en nuestra cultura moche también tenemos evidencia de un traumatismo mandibular, un traumatismo maxilar. Ya en ese tiempo eran factores de curiosidad, de estudio, de ver exactamente de lo que se trataba, personas un poco diferentes, ¿no?, con evidente malformación maxilofacial. El doctor Andre, padre de la ortodoncia moderna, ¿no?, ya desde su época del tratado de sus tipificación de las maloclusiones que dio en el año 1899, entendía que este tipo de maloclusiones, excepto la 1, que es la que consideraba la oclusión normal, la maloclusión solamente de desarmonía de dientes, entendía que había otro tipo, aquel tipificaba maloclusión tipo 2. Esa maloclusión tipo 2 tenía una connotación de una retrusión del maxilar de la mandíbula, ¿no? Esa retrusión de la mandíbula, él entendía en su momento que deformaba gradualmente la cara del paciente, ¿no?, igual que la maloclusión de tipo 3, que ya la documentó en su momento, ¿no? Pero por los postulados de Arle que todos nosotros conocemos, él creía que los movimientos ortodónticos que se iban a dar con el tratamiento que se diseñaba iban a compatibilizar un maxilar con el otro, ¿no? Cosa que sabemos que no es así, ¿no? En el tiempo era eso una ley. La etiología de las deformidades maxilofaciales, como dije, tiene una connotación genética, hereditaria. Viene a la consulta a un paciente, ¿no?, chiquito, con mandibular, papá igual, mamá igual, y le dicen nos dicen, no, ahora yo quiero que mis hijos no sean igual que yo tengo la posibilidad de tratarlo, yo no le puedo prometer que lo voy a tratar, ¿no? Hay que analizar de qué se trata, y si tiene un factor genético concomitante en esto, es totalmente diferente el tratamiento, no se va a poder evitar que esto se resuelva. Aquí tenemos tres personas de la Edad Media, ¿no?, todos ellos de la sangre real. En la Edad Media pues se dominaba la casa Habsburgo, ¿no? La casa Habsburgo estaba instaurada en casi todos los reinos, ¿no?, y eran primos hermanos, ¿no? Tenemos el rey de Francia, el de Austria y el zar, ¿no?, ellos tenían tres cosas en común, ¿no? Uno que eran reyes y el otro tenían dos enfermedades congénitas hereditarias por las cuales fueron conocidos, ¿no? Una de ellas, y la más determinante y la más grave, era la hemofilia.
¿no? La hemofilia que les dio a todos ellos y causaba su muerte, ¿no? Temblaban ante ese tipo de ataques. Y la otra, como ven acá en las pinturas de la época, es el prognatismo mandibular, ¿no? Este prognatismo mandibular que se dio en casi todos los componentes de esta familia europea, ¿no? Los factores genéticos acompañados de los factores ambientales y epigénicos van a exacerbar, como dije antes, este tipo de malnutrición. Hay que comprenderlos y entenderlos para saber de qué paciente estamos. El doctor Van Limburg, ¿no?, en su tratado de estudios sobre las malnutriciones, nos dice que este factor genético hereditario tiene una alta connotación de exacerbación por la posición de la lengua, ¿no? La posición de la lengua, que es uno de los músculos o el músculo más fuerte de la cavidad oral, en una mala posición de protracción o una posición baja, va a exacerbar las mordillas abiertas, las deformidades internas de la boca, ¿no?, más allá de lo que ya debió ser. Igualmente, el doctor Linder, Aronson y Moyers dan un capítulo especial para el respirador bucal, ¿no? La respiración bucal que se da nocivamente para ese tipo de pacientes va a exacerbar también la deformación maxilofacial instaurada. Bueno, más adelante también el doctor Franz y Van der Linden en 1966 entienden que el factor ambiental y epigénico también va a ser la exacerbación de este tipo de deformidad facial, y concluyen que un tratamiento ortodóntico quirúrgico final va a devolver toda la simetría de ese tipo de pacientes y la funcionabilidad. Bueno, como les decía antes, este paciente viene y a veces viene directamente donde nosotros, ¿no? Viene y piensa que poniéndose bracket va a arreglarse, poniéndose bracket va a ser la solución de todo su problema, ¿no? Y también viene pensando que solo me hago el ortodoncia y sale más barato, ¿no? Ese es el problema. A veces nos lanzamos a hacer compensaciones inadecuadas. Hay que entender que la ortodoncia tiene sus límites. Tiene sus límites cuando la deformidad es evidente en el paciente. Por lo contrario, el cirujano cree que también lo puede solucionar solo, ¿no? Ese es el principal escollo que hay que entender entre las dos profesiones para hacer interrelacionarnos, ¿no? Y no tener pues una competencia entre nosotros. Esa competencia que va a hacer que el paciente pierda, ¿no? Y nosotros pensar que vamos a solucionar por nuestra cuenta. Como les hablé antes, el éxito de esto es la cooperación, la interrelación de nosotros, que es tan difícil hoy en día, pero no es imposible. Ya lo hacemos en hospitales y en varios sitios, ¿no?, como universidades, residencias, etc. Con lo cual, hay un primer encuentro entre las dos especialidades, ¿no? El primer encuentro nace del primer diagnóstico, el primer plan de tratamiento, ¿no? Es el primer encuentro donde nosotros analizamos al paciente conjuntamente, entendemos que estamos ante una deformidad entomaxilofacial o entofacial y hacemos los estudios necesarios para dar a luz el primer plan de tratamiento, ¿no? El primer plan de tratamiento que nos va a derivar en una ortodoncia prequirúrgica. El segundo encuentro va a ser también al final de la primera fase que se va a dar cuando termine la ortodoncia prequirúrgica y nosotros planifiquemos otra vez, ya en parte de la cirugía, el tratamiento que se va a dar en el paciente. Y un tercer encuentro, que es al final del tratamiento, donde vamos a evaluar los logros que hemos tenido en el plan de tratamiento, si hemos llegado a cumplir todos esos propósitos que nos logramos, ¿no?, que nos marcamos para ese éxito de tratamiento. Bueno, el rol de la ortodoncia en la cirugía maxilofacial en el paciente quirúrgico es de larga data, ¿no?, pero no ha sido muy difundido. En muy pocos sitios todavía ahora se hace cirugía sin hacer ortodoncia, sin nivelar el plano cruzal, sin alinear los dientes, sin preparar la base ósea para este tipo de cirugía maxilofacial. Sin embargo, ya en el año 1926, en el primer Congreso Internacional de Ortodoncia en Nueva York, el doctor Willett y Peoria lanzan un caso reporte, ¿no?,
presenta un caso reporte donde se utilizó la colaboración de la ortodoncia para solucionar un caso de deformidad endomaxilofacial, un caso quirúrgico. En ese caso reporte se presentaron una paciente de sexo femenino de 28 años de edad, ¿no?, con una deformidad que la tipificaron como tipo 3 en ese momento. Ahora, hoy en día ya nosotros sabemos que es un típico cara larga, ¿no? Un cara larga con una deformidad interna de mordida abierta, uno de los casos más difíciles de tratar, ¿no? Deformante totalmente, ¿no? Con una retracción maxilar, con un tipo mandibular y crecimiento vertical hacia abajo, como lo vemos. Se diseñó el primer aparato en ese momento a usar, ¿no? Hablamos de la época de 1926, saben que todavía estaba vivo, ¿no? El aparato, se hacían los aparatos colados, las bandas, los brackets se colaban y se instalaban, todos hechos directamente a la boca, ¿no?, para ver el movimiento dentario que se iba a solucionar en ese momento. En ese momento ellos creyeron que como iban a operar solamente la mandíbula, los movimientos tenían que ser en la mandíbula nada más, ¿no? Bueno, vamos a ver. Ambos, tanto ortodoncistas como cirujanos, participaron en el plan quirúrgico, ¿no? Entonces aquí en la mandíbula, los aparatos, ¿no?, puestos en una impresión, el tipo de cirugía que se iba a hacer, ¿no?, a nivel del cuerpo mandibular, y así llevaron al paciente a cirugía ortognática, ¿no?, donde, bueno, todavía se hacían los abordajes externos, ¿no? Ahora hoy en día casi no se hacen, ¿no? El doctor Obeguesa todavía no había lanzado sus técnicas, ¿no? Pero el resultado, mire, oclusal es estable, ¿no? De la estabilidad del resultado depende el éxito de la cirugía, del tratamiento. Este resultado, que nos va a dar un tripodismo, una interrelación de los segmentos superiores e inferiores, ¿no?, de las arcadas y de la arcada, va a entenderse la contención final, la recidiva menor que se va a dar en este tipo de tratamiento, ¿no? Y cómo no presentar la parte que más busca el paciente, ¿no?, la parte externa, ¿no?, resuelta totalmente ya en el año 1996, ¿no? Bueno, los pacientes estaban muy contentos en este momento, ¿no?, pero si nosotros vemos en retrospectiva ahora, no hoy en día, le daríamos otro tipo de cirugía, ¿no? Seguramente le daría un avance maxilar, ¿no? En ese momento se hizo solamente la... Bueno, el doctor Mills ya en el año 69 también postula, ¿no?, el papel del ortodoncista en la corrección de las deformidades dentofaciales, ¿no? Él entiende que la planificación de tratamiento de este tipo de pacientes se debe dar interrelacionado con la ortodoncia, específicamente en la parte de planificación cefalométrica en ese momento, ya que los ortodoncistas son los que manejaban más la cefarometría en ese momento, ¿no? Y ellos logran, pues, entender que el tratamiento en base a la planificación cefalométrica tenía que dar, pues, imagínense aquí ya hasta una mentoplastía, ¿no?, claro, ¿no?, que pasaba por, como le dije, análisis cefalométrico adecuado, qué es lo que está fallando en este paciente, y planificarlo adecuadamente. Ahí tienen su VTO, ¿no?, incipientes en ese momento, ¿no?, solo se operaba mandíbula. Hasta la actualidad, ¿no?, que la distracción osteogénica, que hoy en día también es un elemento a usar en la cirugía de correcciones maxilares, postula el doctor Schaffer que la ortodoncia tiene un papel importantísimo antes, durante y después de este tipo de movimientos que se van a dar del hueso interno. ¿Cuál es la secuencia de tratamiento para atender este tipo de pacientes? ¿No? Hay muchos autores que entienden todo esto, pero se han puesto de acuerdo muchos en que la primera cita, el primer encuentro, tiene que ver mucho la entrevista, ¿no?, donde el paciente va a decirnos exactamente cuál es su necesidad, cuál es su problema. Nosotros vamos a percibir ahí ante qué tipo de paciente estamos. En el examen dental, donde vamos a entender todas las maloclusiones y compensaciones que se han dado en ese tipo de pacientes. El examen estético, quizá el
el más exacto, el fundamental para nosotros evaluar ese tipo de pacientes y dar, nosotros debemos tener, ¿no?, registros que van a estar en la carpeta del paciente para evaluar los cambios en el tiempo, ¿no?, ya que este tipo de pacientes son de larga data. Y ahí viene, como le dije, la reunión, la famosa reunión, que nunca se da a veces, ¿no?, pero bueno, acá sí logramos hacerlo, entre ortodoncista y cirujano, para entender y hacer el primer plan de tratamiento. De esta primera reunión, como les dije, sale el primer BTO, la primera predicción de lo que se va a hacer en esta cirugía, y se hace la ortodoncia quirúrgica, ¿no?, con todos los elementos que tanto cirujanos como ortodoncistas quieren llegar, ¿no?, con todas las metas que se trazan y los movimientos que se van a dar en este paciente. La segunda reunión va después de la ortodoncia prequirúrgica, antes de, o 15 días antes aproximadamente, de la cirugía que se va a someter a este paciente, y tiene que ver con un STO, BTO final. Ese BTO final va a dar los cambios verticales y los cambios en los tejidos blandos de este tipo de pacientes y evaluar los cambios que se han dado ortodóncicamente, ¿no?, para la planificación luego de la cirugía. También, ¿no?, como lo dije ahí, se hace la cirugía en modelos, cirugía que nos va a decir exactamente cómo aproximadamente va a quedar ese paciente, ¿no? Luego viene la intervención quirúrgica propiamente dicha, ¿no?, esa parte totalmente del cirujano, pero no debe estar el ortodoncista fuera, no tiene que entender, si no participar, saber qué tipo de secuencia se dio, qué tipo de eventos se dieron durante la cirugía, para entender luego la corrección o sobrecorrección final que se tiene que dar. Finalmente, la ortodoncia postquirúrgica, que viene a solamente hacer y, como les dije, compensar alguna parte de la cirugía o los movimientos que se dieron y hacer el detallado y la parte final de este tipo de tratamiento. Y finalmente, seguimos con las reuniones, ¿no?, la reunión final, la que se debe dar, ¿no?, para evaluar todos los cambios que se dieron, si el plan se cumplió, cómo va a ser el paciente en el futuro, ¿no?, la contención, si este tratamiento va a ser en el futuro estable o no, y entender las citas posteriores y los cambios y registros del paciente finales, ¿no? Bueno, como le dije en la entrevista es fundamental en la primera cita, ¿no? Aquí el paciente que viene a la consulta viene y nos dice exactamente cuál es su connotación, cuáles son su propósito en este tipo de tratamiento, qué es lo que le aqueja exactamente. Generalmente vamos a tratarnos con un paciente adulto, que es concreto, ¿no?, te va a decir exactamente qué quiere, ¿no?, pero tenemos que evaluarlo ante qué tipo de paciente estamos, ¿no?, para lo cual se haga el doctor Petersen y Topasian han elaborado un test que nos va a indicar ante qué tipo de paciente estamos, cómo se pueden dividir estos dos tipos de pacientes, ¿no? Se dividen en pacientes de connotación interna y de connotación externa. Y la connotación interna generalmente va a calificar la mayor parte de sus respuestas en la parte primera, ¿no? Este tipo de test nos va a dar exactamente si conoce exactamente su problema, qué es lo que espera del tratamiento y cómo va a psicológicamente estar afectado o no este tipo de paciente. Si estamos en la primera línea, estamos ante un paciente, como le dije, colaborador, un paciente que sabe exactamente lo que tiene, que quiere corregir su malformación para formar parte de todos iguales, casi igual a nosotros, y que va a ser un paciente totalmente colaborador a los objetivos que nosotros nos trazamos, a las metas que se le dicen y al diagnóstico que se le va a dar. Por el contrario, si en la parte derecha son las mayores marcas, estamos ante un paciente de connotación externa, un paciente que está entendiendo su mal como si fuese un mal totalmente determinante, concomitante a la separación en la sociedad de él, ¿no?, que quiere cambiar su cara para ser diferente a los demás, que tiene alta carga negativa interna, ¿no?, que los resultados que se le van a dar generalmente no van a satisfacer,
¿no? Si estamos ante este tipo de paciente, lo ideal sería explicarles los objetivos, explicarles el problema y decirles hasta que puedan comprender y volverse pacientes de comunicación interna. Si no lo lográramos, a veces hay que evaluar no tratar al paciente porque vamos a tener muchos problemas con este tipo de pacientes. El examen dental. El examen dental, que es la segunda parte de la primera cita, nos va a nosotros evaluar no solamente la parte de la maloclusión, todos los tejidos. Quizá la parte periodontal la más importante de todo este examen, ¿no? Está altamente perjudicada seguramente por las inclinaciones exacerbadas de los incisivos inferiores. Puede haber la absorción en esta parte de la tabla vestibular, la parte de lesiones cariosas, rotaciones, etcétera, de cosas que se van a dar en este paciente totalmente afectado, ¿no? Para lo cual a veces también, ¿no?, necesidades protésicas, y nosotros vamos a entender y evaluar a este paciente y saber qué vamos a hacer por partes. Como les dije, principalmente la parte periodontal es lo que ocupa en primer lugar en este tipo de pacientes, ¿no? Tenemos que solucionarla adecuadamente. Y si vamos a hacer movimientos, como les dije, exacerbados en la parte inferior que ya está alterada, ver y planificar de repente posibles interconsultas con el periodoncista para ver el injerto de hueso ahí, o ver un tipo de cirugía planificada para que no se afecte más esto. Entender que los movimientos de vaivén en los testículos inferiores connotan más reabsorción de la tabla vestibular, ¿no? Es bueno valorar en este momento. También en este tipo de examen se va a ver las terceras molares, ¿no? Las terceras molares son piezas que no deberían estar durante la cirugía y que deberían extraerse entre 6 a 3 meses antes de la cirugía, ¿no? Y es nuestra obligación en ortodoncia, en la planificación, saber en qué momento la vamos a extraer. Bueno, seguidamente vemos el examen estético. El examen estético, si no el principal, el fundamental, el más importante de todos ellos en el diagnóstico de las deformidades estomacofaciales, nos ocupa un lugar aparte, ¿no? Aquí nosotros vamos a evaluar al paciente. ¿Qué vamos a evaluar? La belleza. Pero nosotros sabemos que la belleza es subjetiva, ¿no? La belleza para cada uno es diferente, ¿no? La belleza va por modas o por culturas también. Entonces, si es subjetivo, no podemos evaluarlo fácilmente, ¿no? Pero podemos entender que una cara con deformidad estomacofacial es una cara desproporcionada. Por el contrario, una cara proporcionada puede ser pasable o bella a veces, ¿no? En este caso, pues es evidente la desproporción de la cara, ¿no? Para lo cual nosotros evaluamos tercios proporcionales para ver y entender la deformidad y cuantificar en ese momento ante qué tipo de deformidad estamos. Primero, los registros y las mediciones en este tipo de pacientes tienen que darse en una posición que va a ser la misma posición que la que saca la radiografía, una posición postural adecuada del paciente o de la cabeza, ¿no?, del paciente. Para lo cual hay un montón de tratados para entenderlo, cómo se debe hacer. Tanto ortodoncista como cirujano y radiólogo tienen que hablar el mismo idioma en este caso, ¿no? En el momento de la posición postural adecuada del paciente, se pueden hacer las evaluaciones simétricas del paciente, como por ejemplo la línea media sagital. La línea media sagital, que va a pasar por los puntos glabela, subnasal y mentón inferior, nos va a dar asimetrías, nos va a ver o nos va a dar a luz si alguna parte de la mandíbula, el tercio medio o el tercio inferior, que es el más determinante en la deformidad, está desviado hacia un lado o hacia el otro. Las líneas verticales de los quintos faciales nos van a dar también simetría, ¿no? Dicen que esas líneas deben ser iguales cada una de estos espacios, ¿no? En este caso, este paciente tenemos altamente desproporcionado, no es simétrico. Y las líneas de los tercios faciales, ¿no?, medio, superior, inferior. Es evidente, ¿no?, que este paciente que el tercio inferior es altamente grande, ¿no?, y está deformando y está cuantificando ahí la cara con una cara larga, ¿no? En la parte lateral, que también se toma en una posición postural con labios relajados, miradas hacia el frente, evaluamos la proyección del malar. En este caso es fácil darnos cuenta, ¿no? Por eso es este examen tan importante, que aquí falta una proyección del malar.
Al tener una proyección anual nosotros nos imaginamos cómo debería ser ese paciente en el futuro, ¿no? Si lo aumentamos o lo disminuimos, ya vamos entendiendo que este paciente tiene un problema ahí. Vamos a hablar del ángulo nasolabial, el ángulo nasolabial que tiene una cuantificación, ¿no? Si está más obtuso, ¿no? Tenemos problemas ahí, ¿no? De dientes, ¿no? Sobre todo, o de proyección del tercio medio, ¿no? Vamos a hablar de la parte del mentón con respecto a la parte de la barbilla y el cuello. Vamos a evaluar la parte media de la nariz, ¿no? La proyección de la nariz también, ¿no? Esta parte es un capítulo importante. A veces en la proyección del tercio medio de la cara se proyecta la nariz, ¿no? Es también, ahora que veo acá al doctor Castro, es importante interrelacionarlos también en esta parte, ¿no? Saber cómo en ese momento hay que consultar al servicio y saber si necesita o no una rinoplastía, pues de repente se va a corregir con la cirugía maxilofacial de avance, pero es un capítulo aparte. Este examen estético no solo queda en la parte externa, va a la parte interna para evaluar las líneas medias. Con respecto a las líneas medias apical de la cara, ¿no? Hablamos de la línea media dentaria inferior y superior. Generalmente pueden haber distorsiones de las mismas, ¿no? Por la maloclusión dentaria, ahí corregimos nosotros, o ya por la maloclusión ósea, esa parte del cirujano. También vamos a evaluar los planos el plano cruzado, el plano maxilar superior, si está canteado o no, si está inclinado o no, para ver también una corrección en la parte quirúrgica. Y las fotos segmentovertes y coronal, donde vamos a ver la proyección y confirmar que aquí, pues este paciente le falta proyección en malar, ¿no? Confirmamos definitivamente que tiene un problema en el tercio medio. Y la laterodesviación de la mandíbula en este tipo de fotografía, ¿no? Todo eso está dado y más adelante se va a confirmar y cuantificar con la cefalometría, ¿no? Pero acuérdense, la percepción estética, ¿no?, que nosotros llegamos tiene que ser confirmada con la cefalometría. Casi siempre va a ir de la mano. Si no, la cefalometría nos dice otra cosa porque en nuestros ojos estamos de repente en algún problema o algo hemos hecho mal. Para lo cual es importantísimo el registro fotográfico adecuado del paciente, ¿no? El registro fotográfico que de repente casi todos los internos que han pasado por el servicio lo han entendido y lo han comprendido. ¿Por qué de una buena fotografía, no? ¿Por qué el tipo de cámara de usar en una fotografía no es adecuado, ¿no? Porque cuando llegaron los internos acá con el celular sacaban fotos, ¿no? A veces nosotros decimos eso no debe ser, no entendí, ¿no? ¿Por qué me voy a comprar una cámara? Cámaras semiprofesionales o cámaras prosómer de un zoom altamente adecuado nos van a dar unos registros impresionantes, unos registros mayores de este tipo de cosas. Nos van a dar una conglomeración de fotos que nos van a evidenciar el caso, nos van a ayudar a diagnosticar y nos van a hacer un plan de tratamiento adecuado. A estas fotos, las anteriores que hemos visto, se acompañan y las de perfil estricto, ¿no? Otro registro básico son los registros de modelos, los modelos adecuados que se van a dar acá, en los cuales vamos a hacer cruzogramas, vamos a hacer discrepancias, vamos a hacer el Bolton, vamos a entender exactamente si los dientes están dentro del hueso basal o no, que es una de las partes importantes de la ortodoncia quirúrgica, ¿no? Mención aparte merece la articulación de modelos, ¿no? La articulación de modelos que algunos autores no consideran, ¿no?, una parte de la relación céntrica, ¿no? Nosotros sí, ¿no? En este caso nosotros, ¿para qué articulamos un modelo? Para ver si el problema de máxima interpretación difiere mucho de la relación céntrica. En ese momento vamos a estar en un problema articular que se puede exacerbar más allá de la cirugía si no lo dedicamos a tiempo. Por eso generalmente en los pacientes maxilofaciales de cirugía tendemos a articular, ¿no? Si no es céntrica, es en mí. Entendemos pues que la mayor parte, ya como sabemos, de las alteraciones de la articulación se dan en la clase 2, en la clase 2 de división 12 por días abiertos, más no en la clase 3, ¿no? En la clase
no se dan mucho. Otro registro importante son la radiografía panorámica. Es de ley, la radiografía panorámica tiene que sacarse desde el primer día que llegue el paciente. No se puede hacer un diagnóstico sin una panorámica, es la radiografía por excelencia del odontólogo, en la que se va a evaluar la parte articular, se van a evaluar los maxilares, ¿no? Se va a evaluar el hueso, el auriculado, los senos maxilares, ¿no? La inclinación de los dientes, la posición de los dientes, la impactación de los dientes o dientes extras que pueden haber ahí, ¿no? Que nos van a sugerir un tratamiento específico de ello. También la desviación de tabique, que es importante en este caso. La cefalometría, que es la segunda radiografía por excelencia en el tratamiento de ortodóntico y ortoquirúrgico, nos va a hacer entender el tipo de paciente que tenemos, el crecimiento vertical, el tratamiento, la proyección anteroposterior de los maxilares con respecto a la base del cráneo. Nos va a dar información en dos planos de espacio, vertical y anteroposterior o sagital, ¿no? Y el otro plano frontal, nos va a dar pues, estudio de modelos. O la radiografía basal. Hoy en día ya hemos pasado eso, ¿no? Y tenemos un elemento como la tomografía con BIM, ¿no? La tomografía con BIM, nosotros planificamos el tratamiento de este tipo de pacientes y nos va a dar información en los tres planos del espacio. No solo eso, sino que sacamos una con BIM, ya no sacamos necesidades verificables, ¿no? Porque tenemos exactamente todas las estructuras en imagen, en tres dimensiones y uno a uno, sin deformación, ¿no? En esta tomografía no solo evaluamos el impacto, ¿no?, de 3D, ¿no?, que se ve macizo, maxilofacial, ¿no?, sino también evaluamos la articulación temporomandibular, los cóndilos, ¿no?, la forma de los cóndilos, el aplanamiento, si hubiese aplanamiento de los cónicos, corticalización o decorticalización de los mismos, tanto en la vista sagital como coronal, y lo importante para la parte ortodóntica, que es la posición de los dientes en el basal, en el hueso basal, que es el porqué de nuestra especialidad en este momento, ¿no? Y las retorsiones de la tabla vestibular, como les dije antes, o retorsiones radiculares que se estén dando, o procesos que se estén dando en ese momento. Bueno, el diagnóstico, primer plan de tratamiento que se va a dar después de la primera cita, conlleva a tres objetivos principales, ¿no? El objetivo ortodóntico prequirúrgico nos va a hacer estandarizar qué es lo que queremos, ¿no? Vestibulizar los dientes, descompensar al paciente de las inclinaciones inadecuadas que tiene, establecer el mejor objetivo quirúrgico, ponernos de acuerdo con el cirujano qué va a hacer ese paciente, no va a ser avance maxilar, va a ser reducción mandibular, va a ser mixto, va a haber un componente vertical. ¿Qué es lo que tengo que yo hacer en este paciente, ¿no? Por el contrario, si no llegamos a un acuerdo, voy a hacer una cosa diferente a lo que él quiso hacer, ¿no? Y establecer qué tipo de perfil es el que va a ser necesario en este tipo de pacientes. Es importantísimo. Capítulo aparte, en esta parte merece pues la planificación hoy en día dada por el doctor Lawrence Andrews, ¿no?, que es la que aplicamos generalmente aquí en el hospital en este tipo de pacientes, ¿no? Bueno, el doctor Andrews, ¿no?, es inventor del sistema arco recto, descubridor de las 6 llaves de la oclusión óptima para los maxilares, ¿no?, y codirector de la Fundación Andrews para la Educación y Extensión en Ortodoncia. Es editor de la revista Andrews, Ortodoncia de Armonía Orofacial, y mantiene una práctica limitada en San Diego, California. Ha venido al Perú varias veces, ¿no? Ha venido con su curso de los 6 elementos de la armonía orofacial, que hoy en día pues, marca una parte de la planificación en ortodoncia y cirugía que se está dando, ¿no? Marca un gol estándar en lo que significa la planificación de este tipo de pacientes, ¿no? Es un examen que parece fácil, ¿no? Yo creo que es uno de los más fáciles de entender también, ¿no? Consta de 6 elementos, ¿no? El primer elemento que nos conlleva a todos los ortodoncistas, el primer elemento que tenemos que desarrollar es el arco dentario en su forma y longitud. ¿Qué significa esto? Posicionar las raíces de los dientes dentro del hueso basal, provocando inclinaciones adecuadas para este tipo de dientes, tanto en la parte posterior como inferior. Para lo cual él ha pues, creado pues, unos
unas medidas milimétricas internas acá que se miden el maxilar inferior y van a tener cada uno 1 milímetro con respecto a la parte vestibular de estos dientes, ¿no? Nosotros, al verticalizar las piezas dentarias mediante movimientos ortodónticos, queremos llegar a esto. No siempre llegamos, ¿no? Pero siempre nos aproximamos. Entonces ya tenemos un referente de a dónde llegar, ¿no? Con este primer elemento. El segundo elemento ya tiene que ver en la parte de la planificación quirúrgica, ¿no? Un poco reacio a veces por nuestros cirujanos de entender o de comprender, o no lo quieren hacer a veces, ¿no? Convencerlos de hacer esto es difícil, ¿no? Para mí también es un poco difícil a veces exponerlo, ¿no? En este caso se da la posición antero-posterior de la mandíbula. ¿Y de qué depende la posición antero-posterior de la mandíbula? Depende para el doctor Andrews de la posición del incisivo, de la cara vestibular del incisivo, con respecto a una línea, o un par de líneas, ¿no? La línea Wolf, la línea Wolf, que en una posición postural adecuada del paciente, con una horizontal verdadera y trazando una vertical verdadera que está aquí, transportamos una línea que va desde el punto baja hacia abajo, verticalmente. Este punto es el punto de FPA, ¿no? El punto del eje facial, que se saca equidistante de 2 puntos, el punto trichon, donde empieza el cabello, y el punto glabellar. Ese es el gol estándar para los doctorantes. Hartamente criticado, es decir, ¿por qué? ¿Por qué no me saca usted eso, no? Bueno, cabe mencionar que el doctor Andrews, en sus estudios y tratados que se dio durante más o menos unos 16 años a 17 años, comenzó a verificar qué era el patrón de belleza. El patrón de belleza como era subjetivo, ¿no? Y comenzó a ver en todas las culturas, a lo largo del mundo seguramente, quiénes eran los individuos, o mujeres o hombres más bellos, para tener a dónde llegar, ¿no? No para ser iguales todos, ¿no? Pero para tener un vuelo estándar, como se dice. Y descubrió que en casi todos, en una fotografía de sonrisa adecuada, este incisivo cumplía esa posición. Entonces, recuerdo mucho cuando él vino al Perú, yo estaba residente todavía, él hablaba y íbamos a organizar un congreso con él, y todos éramos ortodoncistas, y él decía, yo quiero cirujanos. Yo no quiero ortodoncistas acá en su mayoría, quiero cirujanos. ¿Por qué? Para hacer, comprender y discutir sobre ellos dónde va a estar ubicado el maxilar, ¿no? En esta cuantificación de ubicación antero-posterior del maxilar, nosotros tenemos una referencia ya, ¿no? Como el segundo elemento. El tercer elemento, una vez indicado el primer elemento en su basal, con las inclinaciones adecuadas de los dientes, ¿no? Se debe cumplir este axioma, ¿no? Este axioma donde la distancia intercuspidia palatina del maxilar superior, ¿no? Debe coincidir con la distancia interfosas centrales del maxilar inferior. Si esto no coincidiera, a pesar de que estos dientes estén verticalizados o estén en la basal, el problema ya no es dentario, el problema es óseo. Y no tratemos de compensarlos o de expandir de más esto, ¿no? No, porque eso lo tiene que corregir el cirujano ya. Al intentar compensar o expandir o llevar a más eso forzando los tejidos, vamos a tener una inestabilidad posterior en el tratamiento, ¿no? El cuarto elemento, ¿no? Este cuarto elemento de la planificación también lo entendió el doctor Andrews y nos dijo que la altura de los maxilares, cuando tenemos cara larga como el anterior paciente, ¿no? ¿Cuánto debemos llevarlo? ¿A dónde debemos llevarlo? ¿No? ¿Cuánto debemos disminuir en este paciente? O por el contrario, en un cara corta, ¿cuánto debemos avanzar, ¿no? La altura facial posterior debe coincidir con la altura facial inferior y la dentación media, para que sea una cara armónica, ¿no? Ya que este paciente va a ser sometido a cirugía, es justo, ¿no?, que intentemos llevarlo a esto. Si no lo llevamos a eso a pesar de entrar a cirugía, pues no habremos cumplido con nuestro objetivo, ¿no? Bueno, el quinto elemento, ¿no?, la posición del incisivo con respecto al mentón, nos va a dar una línea oclusal perpendicular a la vertical verdadera que va a tener 0 y 0 a nivel de mentón. Si este mentón está por delante, en la planificación de la cirugía tiene que haber una mentoplastia de retroceso. Si este mentón por contrario está por detrás, un avance de la mentoplastia, ¿no? Vamos a apurarnos un poquito con la hora que veo, ¿no?
Y el sexto elemento que nos va a dar la estabilidad final en la ortodoncia postquirúrgica es el de las 6 llaves de oclusión, ¿no? No tenemos más que mencionarlas, de repente la conocen muchos de ustedes: la relación molar, angulación adecuada de la corona mesiodistal, inclinación adecuada de la corona anteroposterior, no rotaciones, no diastemas y una curva de pi plana o a 2 milímetros máximo, ¿no? Los objetivos básicos de la ortodoncia y cirugía traumática son: primero, la satisfacción del paciente. Si no logramos eso, hemos de repente fracasado, tenemos un paciente inconforme. Óptimos resultados funcionales que se van a dar por una salud articular adecuada, salud periodontal y una oclusión mutuamente compartida. Ya no protegida, sino compartida, con relación céntrica adecuada, ¿no? Salud articular. Y, como le dije, resultados estéticos adecuados, que hoy en día mandan. No podemos dejar un paciente más o menos funcional como se ve estético, ¿no? Eso no. Y los objetivos de la ortodoncia prequirúrgica, ¿no? Que son alineación y posición dentaria sobre la base ósea, coincidiendo con Andrew, ¿no? Evitar excesiva inclusión o extrusión dentaria, nada de compensaciones, ¿no? Alinear y nivelar nada más. La descompensación dentaria del patrón ya de la oclusión que tienen los individuos de clase 3 o de clase 2, ¿no? Y evitar la expansión inestable de las arcadas dentarias también, evitar la clase 2 y 3 mecánica, salvo que exista una malformación marcada, ¿no? En este caso sí podemos dejar una clase 2 o 3 funcional en la parte posterior y la parte anterior en clase 1. La ortodoncia prequirúrgica, como dice aquí, es la responsable para el posicionamiento dentario más deseable sobre el hueso basal en la preparación para la cirugía. Todos coinciden con esto, ¿no? En este caso, paciente que llegó, adecuado alineamiento, listo para la cirugía. El mismo paciente, y nótese que todos los dientes generalmente están dentro del hueso basal con inclinaciones adecuadas, ¿no? Así se empieza la ortodoncia prequirúrgica, ¿no? Por segmentos, que es lo ideal generalmente en el tipo de paciente, y haciendo las extracciones indicadas. Elementos de anclaje, elementos de control vertical, en este caso, para cara larga. En el diagnóstico, segundo plan de tratamiento, vamos a hacer el segundo BTO. El segundo BTO, que como les dije antes, iba a ser ya para los movimientos verticales enteroposteriores de la parte quirúrgica y predecir cómo se van a poner nuevamente o adherir los tejidos blandos, para lo cual ya no solamente se hace el BTO, sino también se hace la cirugía en modelo. La cirugía en modelo, que es importantísima para saber cuánto se va a avanzar el maxilar, cuánto se va a retribuir la mandíbula, ¿no? O viceversa, ¿no? Como les dije, aquí el paciente está preparado para esta fase, totalmente con sus arcos quirúrgicos, ¿no? Sus pines, totalmente alineado, nivelado y preparado para hacer una cirugía en modelo y la predicción de la cirugía, propiamente dicho. Bueno, la preparación de la prequirúrgica final tiene que ver con el progreso del tratamiento ortodóntico, prequirúrgicos. Se toman nuevos registros, nuevas fotos, nuevas radiografías, etcétera, etcétera, nuevos análisis nuevamente para pasar a este segundo paso. En la intervención quirúrgica que se va a dar ya en la cirugía, se decide, ¿no?, si se va a hacer una cirugía solamente de maxila, de mandíbula o una cirugía combinada. Y aquí faltó una más, ¿no?, una triple con mentoplastia indicada, ¿no? Bueno, la cirugía, ¿no?, de avance reforma, ¿no?, y la cirugía de mandíbula, ¿no?, tipo Verghese de rama, ¿no?, Capitán de rama que le llaman, las nucleas que se ponen y así nos entregan al paciente. Es importante participar de las dos fases, ¿no?, de la fase quirúrgica también. ¿Por qué? Porque vamos a entender qué es lo que pasó durante la cirugía. Si hubo problemas, si hubo un desprendimiento de algún bracket, si algún diente se extruyó o no, y saber que la fijación semirrígida es la más adecuada y la que menos eficacia tiene dentro de la articulación temporomandibular, ¿no? Fase postquirúrgica para nosotros, ¿qué significa? Pues generalmente viene con brackets salidos, ¿no? Hay que reposicionar nuevamente los brackets y los que no están bien posicionados también. Alambres ligeros, bajar de calibre de alambre para ya hacer una nivelación ya intraarcada, ¿no?, o interarcada, perdón, y elásticos verticales las 24 horas del día, ya que el hueso todavía no ha
no se ha soldado, ¿no? Todavía no se ha sellado, ¿no? Podemos hacer todavía compensaciones. Bueno, esta es la parte que les dije, ¿no? Elástico intermaxilar, el paciente posoperado, se cambiaron todos los arcos y se comenzó la fase de elástico vertical, ¿no? La retención, capítulo aparte, ¿no? La retención tiene que ver con aparatos de contención en la parte superior removibles y inferior fijos. ¿Por qué? Una simple razón, ¿no? Generalmente el inferior no lo usan. Y aquí es donde se da la mayor gran recidiva, en los inferiores. Entonces tenemos que poner una aplicación rígida. Y en el superior una aplicación removible, ¿no? Porque a veces el paciente tiende a no usarlo, no quiere hacer otras cosas y puede sacárselo en el momento que quiera, ¿no? Y entender que la mayor retención, la mejor retención de todas es una oclusión óptima. Si no tenemos una oclusión óptima, por más que pongamos todo esto, ¿no? Si no llegamos a los parámetros de una oclusión estable, el principal inconveniente va a ser la recidiva. Y entender que nosotros manejamos los dientes, nuestros cirujanos manejan los huesos. ¿Y quién maneja la parte neuromuscular? Nadie. Esa parte neuromuscular es la parte que nos va a dar grandes dolores de cabeza. No sabemos ni entendemos cómo la vamos a manejar. Y entender que no sabemos todavía exactamente cómo hacerlo. Si ustedes quieren caerle bien a un cirujano, no le mencionan eso. Si le quieren caer mal, le preguntan. ¿Y luego qué hago con la lengua? Le dicen. La lengua es un principal componente para la recidiva. Imagínense el cara larga que vimos hace un rato, ¿no? Con la lengua en tremenda mandíbula. De pronto lo vuelven así. La lengua está esperando nada más que le saquen todos los aparatos ortodónticos para comenzar a actuar. Y esa lengua va a hacer una recidiva grande. Si no tenemos la barrera primera que es la oclusión y luego las contenciones adecuadas. Bueno, un caso para detallarles, una paciente de 11 años y 7 meses de edad con una deformidad dentomaxilofacial, una laterodesviación evidente, un problema ya pues que se da porque la mamá la lleva, dice que se está deformando su cara, ¿no? Internamente vemos pues, que tenemos una mordida cruzada, falta de dientes, una mordida laterosviada también en la mandíbula. Voy a pasarlo rápido, ¿ya? Registros radiográficos, panorámica, ¿no? Todo lo del caso, cefalometría adecuada. Bueno, nosotros vamos a cuantificar qué es esto y lo más importante, el examen facial. Aquí nos damos cuenta pues, que está pues, con un poco mentón, está con una cara verticalmente alargada, una reducción de la parte media, evidente. Registros de ahora ya de la tomografía computarizada, con BIM, para la planificación. Los modelos adecuados para nosotros entender de qué tipo de pacientes estamos hablando. Los objetivos que nos trazamos, la ortodoncia prequirúrgica, ¿no? Una ortodoncia prequirúrgica que le dije que se empieza por segmentos en este tipo de pacientes, para evitar los movimientos inadecuados. Si yo veo que toda esta parte, efectivamente va a haber una reacción, y esa reacción me va a dar una vestibulogración que yo no quiero en este paciente. Entonces comienzo a hacer una ortodoncia por segmento, incluyendo, ¿no?, los dientes. Una adecuada proctología de anclaje. Aquí sigo, ya le todos los dientes. Nótese que no ligo totalmente el canino, sino le pongo un elástico para evitar la reacción inadecuada de esta por lateral que se va a visualizar si es que lo hago mayor. Y el paciente, bueno, va progresando en la nivelación, el paciente crece, ¿no? Yo con solo 2 años, ya se ve, ¿no? Si en un momento de la pues, infancia mayor estaba ya un poco deformadita, efectivamente siguió creciendo su cara hacia abajo, ¿no? Siguió haciéndose cara larga, no voy a impedirlo, ella va a seguir siendo cara larga y laterosviada, ¿no?, por el factor. Bueno, se cambian los arcos, se vuelven ya todos los dientes, se cierran los espacios, ¿no? Ahí ya está nivelada, ¿no?, como es el objetivo de la ortodoncia prequirúrgica. ¿No? Nótese el overjet, ¿no?, negativo. Y se toman las radiografías y los registros para la parte de la intervención. En este caso, se mandaron a sacar las terceras molares, ¿no?, y luego se hizo la cirugía. Luego de la cirugía nos viene así, y tenemos que, como dice la literatura, elásticos verticales que nos mantengan la posición de la mandíbula que todavía no se ha
solidificado, sellado, ¿no? El overjet ya adecuado, se reposicionan brackets, ¿no? Se baja el calibre del alambre, ¿no? Se hace la secuencia normal de alineamiento y nivelación y el detallado, se cierran los espacios que faltaban y se sacan los brackets finalmente, ¿no? Esa es la parte que más espera el paciente. En la parte de nosotros evaluamos si hemos hecho bien o mal, ¿no? Si vamos a tener una barrera en la oclusión o no. Vemos que es funcional, ¿no? Protrusivas, laterodesviaciones, ¿no? Para evitar desgastes inadecuados, ¿no? La contención, como les dije, ¿no? Adecuada, inferior fija, superior removible. La paciente cambió gradualmente, ¿no? Grandemente en realidad. Aquí está lo que se le hizo. En la parte superior, la parte inferior, una reforma, una cenital de rama y un problemita que solucionaron los cirujanos. Evaluación de los perfiles nuevamente, ya el nuevo perfil del paciente y el antes y después del paciente, ¿no? Esta es la cara del paciente hoy en día, ¿no? El paciente lo seguimos controlando y todavía está estable, ¿no? Sigue creciendo todavía. Ahora no tengo la foto final porque no me la mandó, no la veo a veces cuando vengo, ¿no? Pero ahí está. Este es nuestro paciente. Nos corrobora a nosotros que hacer los trazados cefalométricos para ver qué es lo que cambió, ¿no? En este paciente, el antes y el después, ¿no? El antes y el después nos indican el retroceso de la mandíbula, la proyección del maxilar superior y los tejidos blandos que acompañaron a dicha cirugía, ¿no? De avance y retroceso mandibular. Bueno, no sé si me queda tiempo por un rato más. Bueno, voy a pasarlo rápido. Otra paciente que vimos en el servicio, vamos a una paciente de clase 3, ¿no? Patrón 3, resolución 3, ¿no? Con mordida cruzada. Note, se puso aquí la depresión del maxilar. Se braqueó con brackets autoligantes, en este caso, ¿no? Para prevenir la expansión, se decidió no extraer, ¿no? Los brackets autoligantes con fuerzas, fuerzas biológicas, ¿no? Y persistentes nos van a dar la alineación de este tipo de pacientes. Se fue al quirófano y aquí hubo un problema y cuando lo vimos casi vamos a el cirujano decir qué pasó, ¿no? Nos mandaron así de clase 3 a clase 2. ¿Qué hacemos ahora, no? Problemón. Como sabemos que los huesos todavía no sueltan totalmente, entonces se eligió el ácido de clase 2. Trabajar con el ácido de clase 2 totalmente las 24 horas del día, reposicionar brackets, ir poco a poco en los calibres del alambre nuevamente y se va cambiando, ¿no? No sé cómo se va corrigiendo el problema, ¿no? Se soldaron pines en la parte superior para mayormente exagerar la fuerza de las ligas de clase 2 y este es el resultado que se llevó. Bueno, dentariamente para mí es aceptable, ¿no? Es bueno, pero en la parte externa lo van a ver, yo no estoy muy contento con esta parte, ¿no? Porque no sé si yo toco los 6 elementos en este caso, ¿no? Funcionalmente está muy bien, ¿no? La contención adecuada y aquí, ¿no? Sella, regresión, perfusión, un poquito echadita en este caso. Esta es la parte que no estoy muy de acuerdo, ¿no? Porque enseña demasiado diente, ¿no? Pero bueno, ella está contenta, los resultados fueron grandes, ¿no? Se hizo el venteo final y la supervisión de trazado, donde es evidente pues, el cambio de los dientes y los tejidos blandos, como se llama, ¿no? Bueno, finalmente un adecuado diagnóstico y comprensión de la malformación dento-maxilofacial nos va a llevar al éxito. Un trabajo interdisciplinario, un protocolo adecuado que manejemos los ortodoncistas, los cirujanos y los demás colaboradores, cirujanos dentistas en este caso, nos va a llevar a que este tipo de pacientes sean y entiendan que se les hizo un bien. Se les hizo un bien respetando todos los cánones, respetando toda la literatura, yendo y trabajando progresivamente y en interrelación como trabajamos en este hospital con los cirujanos. Finalmente, gracias a los internos que me han invitado a esta disertación, internos que ya se están yendo del hospital, están acá, ya pasaron por los servicios, ya pasaron por lo peor, ahora se van. Nos queda solamente decirles gracias y buena suerte a todos.